buenas tardes, días o noches, compañeros de Día Cero, la radio del Proyecto Grado Cero, compañeros de YouTube, compañeros del podcast de Última Instancia. Pues bueno, a todas las plataformas, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el maestro Eduardo Martínez Bastida. Hemos tenido pláticas muy interesantes en materia de sistemas procesales, juicios orales, cuestiones de materia penal. Y hoy vamos a hablar de una reciente obra. En cuanto, no sé si ustedes han comprado Pan Caliente, ¿no? Pero este libro estoy viendo de la imprenta, ¿no? Acaba de salir. Es un texto muy interesante sobre la materia penal, que se titula Manual para litigantes del proceso nacional, acusatorio y oral, ¿no? Entonces es uno de los primeros textos que aborda el Código Nacional, ¿no? Vamos a tener una buena plática sobre eso, pero para ello nos encontramos presentes Aaron Almanza y Carlos Ariel Lim. Pues maestro, bienvenido. Para quienes no recuerdan quién es o no lo conocen todavía, pues él es abogado postulante, también es maestro en política criminal, ¿no? Un tema que en México pues hace falta trabajarlo, ¿no? Y usted es de las personas que se ha estado dedicando al tema, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, ¿no? Es correcto. Muy bien, también capacitador por CETEC, ¿no? Para juicios orales y pues toda una personalidad en esta área, ¿no? Que pues hay que incursionar, pues es una persona joven y hay que entrarle a estos temas, ¿no? Sí, claro, Carlos, pues muy amable. La idea de este manual radica precisamente en que podamos tener un documento que nos dé las pautas mínimas para poder llevar una audiencia en sistema acusatorio. Contiene todas las etapas del propio proceso acusatorio y oral, como lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en esa óptica vienen los guiones, las pautas para la audiencia inicial, para la audiencia intermedia, para la audiencia de juicio, evidentemente de algunos procedimientos como el proceso abreviado, algunas cuestiones que tengan que ver con medios alternos de solución de controversias. Entonces es un documento cuyo objeto es darle a conocer a todos los litigantes y obviamente a todos los interesados en el tema cómo se lleva a cabo un proceso acusatorio y oral bajo la óptica del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, en primera instancia necesitamos saber y conocer bien cómo surge este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo había escuchado antes de la reforma de juicios orales que había una tendencia dentro de los abogados penalistas por unificar la cuestión procesal penal, ¿no? Antes de 2008, antes de entrarle a estos temas, ya se había puesto sobre la mesa y ya se había discutido, ¿no? Entonces entra la cuestión de juicios orales, cada estado empieza a legislar ejerciendo sus facultades, y ya faltando poco tiempo para que cumpla esta vacatio legis que designa al legislador, pues deciden modificar ciertas competencias del Congreso para poder crear esta nueva legislación procesal penal. Y pues bueno, a algunos les ha causado sorpresa, a algunos les ha alegrado, a otros no saben ni qué pensar. Entonces quisiéramos saber cómo surge esta cuestión. Bueno, pues bien, Carlos, como lo dices, la idea de unificar la materia penal en un solo ordenamiento es una idea un poco vieja. Evidentemente surge en las aulas de nuestra Facultad de Derecho. Don Ricardo Franco Guzmán fue sin duda el primer gran jurista de nuestro país que habla del tema, la necesidad de unificar el Código Penal. En esos momentos hablaba del Código Penal. Posteriormente empezó a haber, lo que tú bien dices, a la reforma de 2008, un debate de si era posible no solo unificar el proceso penal, sino unificar todo lo que era el ámbito sustantivo de la materia. Y en esa óptica, el 8 de octubre del año pasado se reforma la Constitución en el artículo 73, fracción 21, y se establece que el Congreso de la Unión es quien tiene la facultad para legislar en la materia de procesos penales para todo el país. Y aquí, como tú bien decías, algunos los toma por sorpresa, algunos establecen que esto es correcto, otros establecen que esto es una violación al federalismo. La temática aquí finalmente
vendría a ser que el constituyente, cuando tiene en sus manos esta reforma, la aprueba de una forma rapidísima. Pareciera que no la estudió a profundidad, y esto llevó a que se publicara la reforma de una forma inmediata, y posteriormente, estamos hablando de octubre a marzo de este año, ya se promulga el Código Nacional. Entonces estás hablando de que se hizo un trabajo muy expedito, cosa que si fuera en otro tema tal vez sería adecuado, pero al ser una materia tan delicada creo que debieron de haberlo analizado más. Ahora, personalmente, a mí me parece adecuado que se unifique el proceso penal en varios ámbitos, pero primordialmente en uno. Cuando tenemos la reforma de 2008 y que esto va a entrar en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016 en todo el territorio nacional, la lógica del sistema es que cada entidad federativa lo había venido implementando de forma lenta, de forma pausada. Algunas sin duda habían generado algún tipo de vicio del anterior sistema en el nuevo sistema, y esto nos lleva a replantear muchos ámbitos del sistema acusatorio, porque una vez que este código se empiece a aplicar en todo el país, evidentemente nos va a llevar a cabo una práctica procesal tal vez más expedita y más adecuada en base a las reglas nuevas del sistema acusatorio. También es oportuno comentarles que el Código Nacional ya entró en vigor en Durango. El pasado 7 de mayo, Durango fue el primer estado que aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta semana, si la memoria no me falla, entró ya en vigor en el estado de Quintana Roo. En esa óptica ya hay 2 estados que lo están operando, y el siguiente mes o a fines de este mes lo va a implementar el estado de Querétaro. Entonces estamos viendo una nueva lógica de entender el proceso, y en esa nueva lógica de entender el proceso entendemos también que es más expedita la forma de administrar justicia. Por eso creo que fue adecuado que se unificara todo el procedimiento penal en un solo ordenamiento, porque al mismo tiempo esto va a permitir que a más tarde el 18 de junio de 2016 podamos tener un sistema acusatorio en todo el país. Eso también debemos decirlo, y yo creo que lo platicaremos en breve. El Código Nacional no está exento de errores. Sí, ahora bien, ya ves que el actual sexenio pues hizo una unión de corte político con otras fracciones de poderes, ¿no? Y le llamaron Pacto por México, que era una manera algo demócrata, ¿no? De escuchar las voces disidentes, de escuchar voces diferentes y tratar de sacar el proyecto de nación en conjunto, ¿no? Decir, bueno, voy a gobernar yo, pero quiero escucharlos y quiero compartir con ustedes. Y la pregunta es, el Código Nacional estará contemplado dentro de este proyecto, o se sacó porque, bueno, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo ya de hacer algo nacional y hay que hacerlo ahorita, o sea, de aquí a 15 días, y pues ya estarán, ¿no? Hasta, como dices, o sea, ¿cuántos meses son? ¿4 más o menos? De todo el procedimiento, desde que se pone a iniciativa que se empieza a aplicar. Si a veces una reforma procesal técnica con menos tiempo causa dolores de cabeza, yo no entiendo cómo puede uno asimilar una nueva estructura de trabajo, ¿no? De tanto abogados postulantes y miembros de los juzgados. Sucede que dentro de ese paquete que se llamó Pacto por México, uno de tantos compromisos sí era generar la unidad del proceso penal. Eso formaba parte de este Pacto por México. Y evidentemente cuando decimos nacional, nos llama mucho la atención, porque el concepto nacional, desde una perspectiva sociológica, nos habla de un centralismo de poder, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de federal, si este hubiera sido un código de procedimientos penal federal para la federación, y evidentemente que tuviera aplicación en las entidades federativas, en el ámbito del fuero común, bueno, tal vez no hubiéramos tenido mucha queja en cuanto a la denominación. Pero cuando nos habla nacional, y además tiene su origen en un Pacto por México, que además hay que decirlo, es un Pacto por México que no tiene ningún sustento constitucional,
Digo, esa es otra cuestión. No, por eso decía, era una unión entre los políticos. Es un mero convenio entre ellos, pero que tú te pongas de acuerdo para legislar en tal o cual sentido y no me hagas pesos o contrapesos para que la reforma salga rápido, no es ni un ejercicio democrático y por supuesto te lleva a entender que ahí hay ese centralismo de que hablábamos, ¿no? Centralizamos el poder y yo no voy a tener ningún problema para echar a andar mis reformas que además ellos han denominado estructurales, ¿no? Y dentro de estas reformas, pues evidentemente este es un tema de naturaleza importante porque es parte de la estructura de un sistema que es nada más y nada menos que el penal. Y sí, y bien el nombre pudo haber sido Código General de Procedimientos Penales, porque al final de cuentas hay leyes que tienen ese nombre general y son aplicables en todas las esferas competenciales. Claro, sí, y además hoy que está tan de moda las leyes generales, porque todas son leyes generales, ¿no? Hay una nueva ley penal electoral que se llama así Ley General Penal Electoral, las leyes generales de acceso a la vida sin violencia de las mujeres, la ley general en materia de secuestros, que tiene una aplicación en toda lo que es la federación, pero al mismo tiempo, al ser una jurisdicción concurrente, aplican para las entidades federativas en los casos que de forma expresa lo prevén estas leyes. Entonces, claro que le pudimos haber dado otro nombre, pero aquí lo que nos salta a la vista es que al hablar de nación, estamos hablando de centralismo de poder, y esto pues surge de ese pacto por México, en donde, como decíamos hace un rato, mientras tú no me hagas sombra de lo que yo quiero reformar, vamos a avanzar muy bien, y eso pues tampoco es lo adecuado. Ahora los procesos ya son acusatorios y orales. En este sentido sería importante que le aclaren a los escuchas cuáles serían las modificaciones de la estructura esencial de este código en cuanto a su funcionamiento. Sí, Aarón, mira, fíjate que la estructura como tal del proceso acusatorio respecto del procedimiento que le vamos a llamar tradicional sí es muy significativa. Por ejemplo, debemos indicar que se inicia de forma idéntica con una denuncia o una querella, pero no integras una averiguación previa, se integra lo que ahora se conoce como una carpeta de investigación. Y en una carpeta de investigación el objeto principal no es obtener un cuerpo del delito y una probable responsabilidad, sino obtener datos de prueba, y fíjate además, ya no hablo de pruebas, hablo de datos de prueba, con un objetivo de esos datos de prueba, esclarecer si hay algún hecho que la ley señala como delito y en ese esclarecimiento determinar quién es el probable interviniente, es decir, el autor o el partícipe. Una vez que estamos hablando de este contenido, queda muy claro que se reduce el estándar probatorio, porque anteriormente el estándar probatorio de la averiguación previa es muy alto. Al ser tan alto, tú tienes una averiguación previa que tiene valor probatorio pleno, así lo prevén los códigos procesales penales tradicionales, y la carpeta de investigación solo te sirve para un objeto, poder lograr una vinculación a proceso. Esto que estamos hablando, muy a grosso modo, el Código Nacional lo llama investigación inicial en el artículo 211, pero una vez que el Ministerio Público pone a disposición a la persona que se le va a formular imputación, inicia lo que se conoce como investigación complementaria. Entonces, la investigación inicial va de la presentación de la denuncia o querella hasta el momento en que se le va a formular imputación a la persona. Una vez que se le formula imputación y se determina el término para el cierre de la investigación, surge lo que se conoce como la investigación complementaria. Esta investigación complementaria tiene un objeto primordial, obtener ya no datos de prueba, sino obtener medios de prueba que van a servir de base a la acusación, con lo que se inicia la segunda etapa, y posteriormente, si estos medios de prueba son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, nos van a permitir que en el momento en que se lleva a cabo el juicio, estos sustenten a la sentencia de absolución o de condena. En esa óptica, la investigación complementaria tiene una serie de audiencias que se conocen como formulación de imputación, en donde el Ministerio Público informa al imputado cuál es el hecho por el cual está investigando. Hecho lo anterior, puede venir o no una declaración del imputado, y aquí viene un gran problema. Dice el Código Nacional en el artículo 307, 313, 309, que previo a que se resuelva sobre la vinculación a proceso, se va a discutir lo relativo a las medidas cautelares. Entonces, imagínense ustedes, a mí me formulaste una imputación, yo he declarado o no respecto de ese hecho,
Y puede suceder que antes de que determines cuáles son los hechos materia de la litis, tú me sometas a una medida cautelar de prisión preventiva. La pregunta sería, ¿a título de qué? Y entonces, todo tiene una respuesta lógica. El artículo 309, yo no digo que fue copiado, simplemente que el legislador de nuestro país se inspiró en el Código de Procedimientos Penales de Chile y copiaron o se inspiraron o retomaron ahí las mismas letras y coincidieron. Coincide nada más, o es una copia certificada, ¿no? Coincide de forma fiel y exacta en todas sus partes. Y en Chile no es una formulación de imputación, sino una formalización de la investigación, el precepto en el cual se inspiran. Entonces, cuando tú formalizas la investigación en Chile, entiendes que puedes proceder al debate de medidas cautelares. En México, antes del modelo del Código Nacional, se formalizaba la investigación cuando se vinculaba a proceso. De hecho, una frase que teníamos los profesores era decirles, compañeros, ¿qué es la vinculación a proceso? Formalizar la investigación, judicializar la investigación, pero ahora la investigación se judicializa al momento en que se le formula imputación. Y entonces esto nos lleva a problemas serios de constitucionalidad y de convencionalidad, cosa que en su momento seguro va a resolver el Poder Judicial Federal. No, inclusive, ¿no? Lo que acabas de comentar, uno puede empezar a discutir, oye, si la Constitución determina los principios de la reforma de juicios orales, ¿cómo es posible que tu ley secundaria no sea acorde a la Constitución, inclusive la transgresión? Tú dirás, bueno, limita el sentido de los principios. No, aquí se ve una transgresión, una violación. Entonces, podríamos empezar a discutir de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad quizás del Código Procesal. Ahora bien, hay una cuestión también. Hablando de cuestiones procesales, ¿no? Se argumenta que no existen como tal derechos, ¿no? O sea, los derechos humanos, hay un juego, ¿no? Que dices, bueno, si son cuestiones procesales, es expectativa de derechos, dice. Y si están en un código sustancial, bueno, sí son violaciones a derechos. Y a veces esa distinción técnica impide que uno pueda atacar a los códigos, ¿no? Los procesales me refiero. Pero si te fijas, Carlos, hablar de una medida cautelar no es propiamente un derecho procesal. Es una situación de resguardo en que colocan a una persona porque se puede sustraer de la acción de la justicia, porque puede generar algún obstáculo para que se investigue o dañar a los peritos testigos. Eso realmente es una situación que cambia toda tu esfera jurídica, limita no solo derechos procesales, limita derechos de naturaleza personal. Entonces tu libertad ambulatoria se ve limitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí pudiéramos hablar de que, al menos en la parte de medidas cautelares, si bien es cierto está previsto todo esto en un código de naturaleza procesal, los efectos reales se dan en los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué? Porque además trasciende, ¿no? Imagínate una persona que en un momento le cambia la vida porque está en una medida cautelar de prisión preventiva y resulta entonces que su familia pues ahora tiene que trasladarse al reclusorio a verlo, tiene que pasar la serie de vejaciones que sabemos suceden en los reclusorios, tiene que hacer un gasto pecuniario excesivo, etc. Entonces empiezan a trascender todas estas cuestiones no solo a la persona del imputado, sino a la propia familia. En esa óptica yo creo que aquí el ámbito de las medidas cautelares es esa institución instrumental, sí, de naturaleza procesal puede ser, pero que evidentemente tiene un impacto en el derecho fundamental y sobre todo en la libertad de la persona, ¿no? Hay otro tipo de medidas cautelares que a lo mejor eso no nos incumbe tanto en cómo afecta o no tu libertad ambulatoria, pero en este caso de la medida cautelar de prisión preventiva sí lo afecta. Y el tema es que nos han dicho, y ahí viene otra cuestión, que este sistema está pensado desde la libertad. Bueno, nosotros analizamos los delitos de prisión preventiva oficiosa que vienen en la Constitución, artículo 19, párrafo segundo, y vemos cómo los explica el Código Nacional. Bueno, estamos viendo que ahí amplificaron de alguna forma lo que prevé la propia Constitución. Entonces, ahí estamos hablando ya de un código que no entiende el llevar un procedimiento en libertad, porque la lógica es esa,
que las personas, si las privas de la libertad, sea porque es un asunto realmente grave. Y el Código Nacional no lo entiende así. Es la misma lógica del sistema tradicional, pero ahora bajo los parámetros de la oralidad, y eso tampoco es un sistema acusatorio. Pareciera que aquí responde pues más a la facilidad que necesita la autoridad para actuar en algunos aspectos de seguridad. Sabemos cómo está la seguridad a nivel pues ya sea tanto federal como local, y quizás es un poco para facilitar la administración de justicia, por lo menos para la autoridad, pero en detrimento de los derechos fundamentales potencialmente de las personas, ¿no? Sí, pero entonces estamos ya hablando de que se rompe un principio pro persona. Exacto. Expresamente previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución, y entonces las normas restrictivas pareciera que se interpretan a contrario sensu de lo que ordena, porque ese es un principio pro libertatis al que deberíamos atender, y pareciera que es el principio opuesto. Y en esa óptica ya no habría lo que tú y yo conocemos como ese principio pro persona, derivado como también bien lo decía Carlos, ¿no?, de una norma secundaria que, y aquí viene el gran problema, no está construido desde la Constitución, porque la Constitución te da los mínimos y tú a partir de ahí construyes. Y aquí lo que hicimos fue retomar planteamientos de otros códigos del propio país, de códigos extranjeros, vimos cómo se adecuaban, cómo pudiéramos copiar, cortar, pegar para que se vieran bonito, y una vez hecho pues establecimos que tenemos un buen código, y la verdad es que es un código que puede mejorar mucho. No estoy diciendo que sea el peor código, no estoy diciendo que sea el mejor código, simplemente es un código mediano, y eso tampoco creo lo merecemos, ¿no? Claro, y ahora ya vimos que tomó ahí algunas cosas pues por lo menos se parece a algún código de Chile, pero a nivel nacional, ¿qué figuras quedaron ya excluidas de este nuevo código y qué nuevas figuras fueron creadas? Bueno, como decía yo hace un momento, no es ni el mejor ni el peor código, pero lo que creo que vale mucho la pena que comentemos: en varios estados de la República existía una figura que se conoce como teoría de frutos de árbol envenenado. Lo que quiere decir en términos lisos y llanos es que hay excepciones respecto de ese principio general del derecho que dice que ninguna prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe ser considerada lícita. Bueno, la teoría del fruto del árbol envenenado lo que te dice de forma clara es que en determinados casos la prueba ilícita la puedes utilizar en un procedimiento. Entonces el Código Nacional elimina esta institución de la teoría de frutos de árbol envenenado y deja la regla primigenia que establece la Constitución. En caso de violación a derechos humanos, que obtenga por medio de esa violación se obtenga una prueba, bueno, esta prueba no puede ser considerada porque es ilícita, y prevén los artículos, creo que son 97, 98 y 99, la forma de pedir la nulidad de ese acto procesal. Entonces me parece que este es sin duda un gran avance. Pero también pudiéramos decir que en otros ámbitos, como son los famosos medios alternos de solución de controversias, respecto de la figura del acuerdo reparatorio, es un convenio entre las partes, entonces las partes se ponen de acuerdo en presencia de la autoridad jurisdiccional de cómo va a reparar el daño la persona que ha delinquido en determinadas hipótesis, que es un delito patrimonial no violento, que es un delito que se persigue por querella. Y en esa óptica, pues pareciera que estamos hablando del caso que se pone mucho de ejemplo en las aulas de la universidad, donde una persona que llega a una tienda se roba un gansito pues para algún efecto, para comer porque tiene hambre o alguna travesura, y bueno, esa persona por regla siempre va a la prisión. Eso es una cuestión de que el 97 o 98% de las personas internas en los centros penitenciarios del Distrito Federal son por delitos patrimoniales, y en muchos casos son este ejemplo tan absurdo. Entonces el acuerdo reparatorio lo que hace es que evitemos que la persona llegue a prisión y que pague el daño, ¿no? Bueno, el gansito costaba 8 pesos, bueno, están tus 8 pesos, y ya no tenemos por qué tener un procedimiento que va a ser muy costoso para el Estado, y al final la persona va a ir a la prisión. Bueno, aquí el acuerdo reparatorio existe en todos los códigos de procedimientos penales acusatorios del país, pero el Código Nacional agregó una figura que a nivel de requisitos que lo puede volver letra muerta. Establece que este solo va a operar cuando existan condiciones de igualdad de las partes para negociar. A ver, y yo siempre
siempre lo he dicho a los alumnos y hay que reflexionarlo así, no existe condición de igualdad de ningún sujeto procesal en materia penal. ¿Por qué? Porque el imputado, el acusado, según sea la etapa procesal, nunca tendrá las mismas condiciones de igualdad respecto de la persona sobre la que delinquió. Eso es una cosa de lógica. Tan no existe la igualdad que por eso el derecho ha creado algunas ficciones, como es el principio de presunción de inocencia. De ahí te deriva, ¿no?, la propia desigualdad que existe. Y dice igualdad de condiciones para negociar. Cuando te habla de negocio, te está hablando de una naturaleza mercantil, y cuando hablamos de mercantil hacemos referencia al dinero. Entonces pareciera que quiere decir aquí que tengan esa capacidad económica de forma simil, lo cual sería imposible. Si yo tuviera la capacidad económica del Estado en mi propio país, no, o sea, sí tienes mucha razón, ¿no? La disparidad y cómo no, aunque se trata de compensar jurídicamente, materialmente, nunca hay igualdad, ni siquiera raya en la equidad, ¿no? Entonces es preocupante, porque al final de cuentas parece que estas figuras tienen lo que tú comentabas, ¿no?, la tradición antigua, pero incorporadas a otros elementos. Entonces dices, oye, se supone que ya desechamos el modelo completo por todo lo que hizo y vamos a probar uno nuevo, y ahora le metes de lo viejo, pues ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está el avance que se había prometido, no? Claro. Y bueno, para terminar ya la pregunta de Aarón, fíjate que en la etapa intermedia se introdujo, pues vamos a decirlo así, una especie de novedad, se llama descubrimiento probatorio. Y esto, cuando uno lo analiza, dice, bueno, ¿qué es el descubrimiento probatorio? Bueno, quiere decir que el Ministerio Público, dentro del propio término que prevé el Código, tiene que poner a disposición de la defensa los registros de la investigación, que los debe de observar, los debe analizar, porque además así lo mandata la Constitución. Pero ese descubrimiento probatorio también opera respecto de los demás sujetos, de las demás partes. El defensor tiene la obligación de exhibir su material probatorio al Ministerio Público, y lo que se conoce como el acusador coadyuvante, que no es más que la víctima u ofendido, que dentro de un término de 3 días solicita, 3 días después de que se presenta la acusación, solicita se le reconozca este carácter para poder comparecer como parte propiamente al procedimiento y deducir excepciones, pedir la corrección de algún vicio, ofertar pruebas, etcétera. También tiene la obligación del Ministerio Público de hacer este descubrimiento probatorio al propio acusado, para los efectos de que conozca cuáles son las pruebas que está ofertando la acusación coadyuvante. Y finalmente, fíjense que algo muy llamativo, y aquí tal vez es donde siempre los cursos de sistema acusatorio se centran, son las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Esta es una materia muy llamativa y es que difiere mucho del sistema tradicional. ¿Por qué? Porque sistema acusatorio lo que quiere decir es que hay una separación de funciones. El órgano que juzga se dedica a juzgar, el órgano que acusa se dedica a acusar, y el órgano que defiende se dedica a defender. Entonces, en el sistema tradicional muchas veces hay preguntas en donde no las objeta ninguna de las partes y las objeta el propio juzgador. Y aquí lo que se trata es de devolverle ese protagonismo al sujeto procesal que defiende o al sujeto procesal que acusa. Y entonces tú haces una pregunta, y la pregunta es objetable de acuerdo a las propias reglas del Código, están en el 373 y 374, si la pregunta es sugestiva, es decir, que lleva implícita la respuesta. Cuando la pregunta sea ambigua o vaga, entonces que vulgarmente si son preguntas mal hechas, que no se entiende lo que está preguntando. Una pregunta capciosa o confusa, una pregunta capciosa, como ustedes lo saben, es aquella que tiende a ofuscar la inteligencia de la memoria, porque el litigante es muy hábil y entonces confunde a la persona que está interrogando. Entonces, por ejemplo, una pregunta que pudiéramos formular y decir, oiga, entonces sería un contrainterrogatorio, usted nunca ha matado, ¿verdad? Y entonces analicen ustedes la respuesta. Si contestan sí, pues ya se fregaron, y si contestan no, también se fregaron. Esa pregunta es una pregunta capciosa, tiende a ofuscar la inteligencia de la persona. Entonces las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio
deben ser más ágiles, evidentemente. Toda esta cuestión de interrogar y contrainterrogar requiere cierta preparación previa para que podamos llegar a una audiencia con una expertise más o menos clara y poder hacer una pregunta de forma adecuada. Si me la objetan, poder establecer por qué la objeción debe ser desechada y al mismo tiempo lo que pregunte mi contraparte, yo poderlo objetar de forma adecuada. Entonces, creo que estas serían las grandes dinámicas que difieren de los modelos anteriores. No, y lo curioso es que, por ejemplo, la figura del juez, o sea, el juez obviamente está capacitado para operar el sistema, ¿no? Pero si el juez se da cuenta que es capciosa, pues no tiene facultades para él objetarla. No las tiene. O sea, él puede decir, ching, mira, ya llevas 3 golazos. No puede decir nada, ¿no? Hasta que la parte lo objete. Es correcto. Y la ley le dice, tú tienes que justificarla. Entonces, si no la justificas bien, igual, o sea, si tú no me convences de que es objetable, no te la voy a conceder, ¿no? Y a lo mucho a la contraparte nada más le voy a advertir, deje de elaborar preguntas capciosas, por favor, o sea, pero de ahí no va a pasar. Y aquí la cuestión es que aumenta, como comentabas, la necesidad de tener mejores abogados postulantes, ¿no? Porque aquí tienen mucha más responsabilidad. Si de por sí se maneja que en materia penal el abogado tiene gran peso sobre su representado, aquí aumenta más porque los detalles súper finos ya tú ya tienes un juez que te haga advertencias. Sí, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad de preparación no solo recae en el litigante, porque el Ministerio Público, que sabemos que es un ente que tiene ciertas deficiencias técnicas, pues evidentemente también se va a ver y va a quedar en un video, ¿no? Ahí está un video en donde estamos viendo que el Ministerio Público interroga mal. Mira, por ejemplo, en un asunto en Puebla, si la memoria no me falla, el Ministerio Público hizo una pregunta más o menos así: ¿puede usted narrar lo que le narró al encargado de la policía de tal lugar? Perdón, obviamente, objeción. La pregunta aquí es una pregunta compuesta, es una pregunta ambigua, es una pregunta vaga. Por cualquiera de estas 3 cuestiones la podríamos objetar. Pero la temática es que vemos que un Ministerio Público no está bien preparado. No puedes decir, ¿puede usted narrar lo que narró? Y aquí ya presupone la existencia de algo. No hay un principio dentro de la oralidad, ¿no? O sea, se supone que el juez que juzga, partimos de que él no sabe nada. Si tú le metes esa pregunta al principio, el juez dice, ¿cómo llegaste ahí? Pues, obviamente, yo no te voy a decir nada, pero al valorarlo te voy a decir, no, pues no sustentaste bien, ¿no? Entonces, en esos cursos es bien curioso que esa pregunta la tienes que convertir en 6, ir aventando los fragmentos, elaboras, y al final de cuentas llegas al mismo resultado, pero válidamente. Claro, y entonces, fíjate, ya no solo es el abogado penalista, es el Ministerio Público, pero también la responsabilidad del juez. Ya no es un juez de sistema tradicional, es un juez con otras habilidades. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que llegamos a una audiencia, quien lleva la audiencia es un secretario de acuerdos, el señor juez está trabajando en su oficina, es decir, está revisando expedientes, firmándolos, recibiendo alguna de las partes que quieran verlo, pero él no está presente en la audiencia. Y ahora tú tienes que ser un juez que sin el auxilio de algún tercero, tú lleves a cabo tu audiencia, tú estés resolviendo lo que te estén promoviendo ante ti las partes en ese momento, y no es de que, a ver, permítame, déjeme, regreso en media hora porque voy a analizar lo que usted me pide. Es en el momento. Y entonces ahí viene la otra temática. No solo es el Ministerio Público y el defensor, también es el juez, y vemos ya una trilogía de sujetos que tienen una gran responsabilidad para que esto funcione. Porque si tú haces una pregunta que sea objetable, yo la objeto y el señor juez no la califica de tal y permite que tú formules la pregunta, pues finalmente quien está ahí actuando en detrimento de esa administración de justicia es el propio juzgador. Entonces, todo eso se va materializando en este procedimiento en donde las partes, lo reitero, tienen una gran trascendencia, a diferencia de lo que ha venido sucediendo con antelación, estimado Carlos. Ahora, dentro de este nuevo código,
¿existe alguna facultad novedosa e importante del juez que sea determinante en el procedimiento a diferencia de lo que ya se venía haciendo? No, yo pudiera decir que al contrario, el juez pierde facultades. El órgano jurisdiccional, a diferencia de las facultades tradicionales, que es un órgano jurisdiccional duro, férreo, interviniente, utilizaremos incluso hasta un concepto de naturaleza económica, ¿no? Se vuelve liberal, deja hacer y deja pasar. Y creo que por eso bien decía Carlos hace unos momentos, ¿no? Están haciendo preguntas y aquellos no objetan. Y tú estás pensando, ¿no? Esta pregunta era objetable por esto, lo otro, pero tú no puedes intervenir. El juez dirige el debate, sí, el juez se pronuncia sobre lo que le soliciten las partes, el juez resuelve las objeciones, el juez resolverá, si es el caso, algún recurso como es el de revocación, que es el único que se interpone de forma oral. La apelación se sigue interponiendo por escrito, él lo hace en ese momento, pero si nadie lo hace valer en ese momento, pues el juez es un mero espectador, ¿no? Él no tiene esa posibilidad de intervenir por sí, porque si lo hiciera, pues volveríamos a los parámetros de ciertos ámbitos de naturaleza inquisitiva. Entonces, por eso es que el sistema pregona porque no tenga tantas facultades, y por ello el propio Código Nacional resta facultades a las que tradicionalmente habíamos venido conociendo de la persona del juzgador. Por otra parte, en el libro veo que tienes cuestiones didácticas, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que intentas hacer es presentarnos el nuevo código, cómo está estructurado el proceso, explicarlo, y hay varias cuestiones aquí sobre cómo hacer las audiencias, ¿no? Cuéntanos cómo elaboras esta parte, ¿no? Sabemos que desde 2008 has entrado de lleno a estos temas. Y también quisiéramos saber qué es lo que más te ha costado para hacer el texto, ¿no? Porque al final de cuentas, el comunicar y el transmitir información implica ciertas habilidades, y la intención es, pues, que el público pueda conocer y pueda entender mejor el sistema penal. Claro, Carlos. Mira, el texto tiene un origen. Si tú te fijas, la portada del libro, después del título principal, dice: incluye manual de litigante en el proceso acusatorio oral en el Distrito Federal. Originalmente este manual estaba elaborado única y exclusivamente para los litigantes del Distrito Federal, en base al Código de Procedimientos Penales que publica el gobierno del Distrito Federal en el año 2013 y que tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2015. Entonces, en base a la experiencia práctica y en base a la experiencia teórica que yo ya tengo del tema acusatorio oral, fui elaborando una serie de guiones, tanto para las audiencias como para las clases que imparto tanto en la Facultad de Derecho como en lo que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y lo que hice fue adecuarlo un poco a los parámetros que preveía este Código Procesal Penal para el Distrito Federal. Posteriormente, cuando viene todo este tema de octubre, de que viene un código de procedimientos penales único, como le llamaban, Código Procesal Penal para la República Mexicana, que eran de las denominaciones primigenias que le dieron, pues yo empiezo a inmiscuirme, a consultar los anteproyectos de dictamen, y empiezo a encontrar una serie de similitudes con lo que yo había venido trabajando. Cuando sale lo que es formalmente el dictamen en diciembre de 2013, yo estoy trabajando ya sobre ese dictamen o este documento y viendo algunas cuestiones prácticas de cómo pudiéramos echarlo a andar. Cuando se promulga el código el 4 de marzo de este año, este manual ya tenía 2 semanas de estar a la venta. Yo me la jugué. No sabía si diputados le iba a hacer algún cambio. Hicieron 2-3 cambios, pero no fueron sustanciales a los temas procesales, prácticos del código. Entonces, por ello encontrarás alguna referencia que digo el dictamen, cuando finalmente pues ya no es el dictamen, ya es el propio código. Entonces, surge como una inquietud de poder transmitirle a los compañeros de la facultad que sin duda tienen un interés importante en el tema, y a los compañeros litigantes del INACIPE,
cómo se lleva a cabo un proceso. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en donde sabemos ya muchas cosas de esto. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo? Es transitar del aspecto meramente teórico al aspecto práctico. Y así fue como empecé a hacer mis guiones, que te digo, son guiones que inclusive pues se han llevado a audiencias. Y estos guiones, si ves por ahí hay algún guión que tiene que ver cómo elaborar una serie de preguntas para interrogar a un testigo. Entonces también, ¿no? Porque te digo, van cambiando las pautas. Y a mí me decían, bueno, ahora cómo todo lo que ya vimos en teoría, cómo lo llevamos a la práctica. Y bueno, es muy fácil llegar y llevar una audiencia en video que lo vean los jóvenes. Pero es más complicado decir, mira, el guión lo vamos a estructurar así. Y lo primero que vas a decir es A, es B, es C. Y a partir de esto construyes, así interrogas y tú estás atento y contrainterrogas. Entonces, la idea finalmente es poner a disposición de las personas interesadas en el tema, la palabra lo dice, un manual, es decir, la forma en que se debe llevar a cabo una audiencia. Y entonces, esa es la génesis de este libro. Pues muy bien, la verdad que ya tienes tú varias obras sobre estos temas, ¿no? Entonces ya hemos tenido oportunidad de dialogar sobre ellas, y ahora que presentas pues este libro, realmente pues esperamos que el público tenga bien a recibirlo, ¿no? Y poder comentarlo también a futuro. Sabemos que pues eres tanto académico como profesionista joven, que has venido a hacer aportaciones, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? La transición de teoría a práctica no siempre es tan sencillo, ¿no? Uno a veces puede ejercer muy bien la profesión, pero teorizar sobre lo que está ejerciendo le cuesta. Entonces aquí vemos cómo tienes muy bien balanceadas las dos áreas, ¿no? Trabajar lo teórico y lo práctico, ¿no? Y este libro pues parece que embona muy bien los dos, ¿no? Nos explicas el proceso, haces algunas observaciones y pues también la cuestión meramente práctica. Entonces pues es un libro bastante completo. Sí, así que no se dejen llevar por títulos, también para estudiantes pueden verlo ahí muy claramente. Van a aclarar muchos aspectos que pues se verán con esta reforma, van a dejar muchas reflexiones también, porque es un tema que yo creo que va a dejar todavía mucho de qué hablar. Esta es una muy buena introducción, una manera muy fácil de entrar al procedimiento. Y bueno, muchas felicidades por el libro. Seguimos pues, en este programa en el Spreaker, y no sé qué más tengas. Pues no sé si quieras agregar algo más. Bueno, pues solo agradecer a mis amigos Carlos y Aarón la invitación para estar aquí en Día Cero, y por supuesto al doctor Ochoa Hoffman, que es director del proyecto, a la propia Facultad de Derecho, de la cual abrevamos y nos ha dado tanto. Y pues si les interesa, pues ahí está el libro a la disposición para que lo adquieran, vacíen un poco su bolsillo en el libro, y les aseguro que el libro, con los conocimientos que adquieran, se encargará de llenarles ese bolsillo de nueva cuenta, ¿no? Entonces esa es la idea principal. Muy bien, pues amigos y amigas, esto ha sido todo por esta transmisión. Saludamos a todas las plataformas, a YouTube, a Día Cero y al podcast de Última Instancia, y nos seguimos viendo aquí en internet. Hasta pronto.